¿Estás lista para grabar? Hola y bienvenidos a un episodio más de Sanando con tus ángeles. Hoy me escucho así porque la semana pasada tuve una gripa tenaz, pero bueno, vamos que vamos saliendo, vamos bien. Hoy les quiero hablar de un tema que como el anterior me apasiona muchísimo y es la deconstrucción del ser humano. Bueno, realmente no sé si llamarla deconstrucción o el desaprendizaje. Igual, ambas cosas nos llevan a lo mismo y es obtener nuevas versiones de nosotros, versiones mejoradas en las que dejamos atrás viejas estructuras, viejos patrones y creencias que al final terminan limitando la vida que queremos. Y para empezar, quisiera decir que el desaprender no es olvidar, es revisar eso que hemos aprendido y ver si en este momento nos sigue resonando, nos sigue funcionando o ya no. Y es un buen momento para hacernos preguntas como, ¿esto sí es lo que realmente yo pienso, lo que yo realmente creo o es algo que heredé? Que es lo que normalmente pasa. Y para esto, ejemplos muy básicos como lo que yo estoy pensando sobre el éxito, sobre lo que son las relaciones amorosas, sobre lo que es el trabajo, los hábitos aprendidos que normalmente vienen del miedo y de la escasez. Y es que solo cuando soltamos eso que ya no somos, nos permitimos a nosotros mismos ser lo que realmente somos. Aún así, la deconstrucción y bueno, el desaprendizaje es un proceso que puede llegar a ser muy doloroso porque al final estamos muriendo a versiones que fuimos en algún momento que nos daban seguridad. Pero cuando uno empieza este camino, no hay vuelta atrás. Cuando uno empieza a darse cuenta que puede vivir la vida desde otro lugar, desde las propias experiencias, desde el propio, no sé, desde el propio sentir, toda la vida empieza a funcionar diferente, porque yo ya no estoy viviendo de acuerdo a lo que me enseñaron en mi casa, que muy amorosamente mis papás, igual que los papás de muchas personas, han hecho lo que les ha parecido lo correcto. Pero cuando uno se da cuenta que puede vivir una vida diferente, una vida que ya no depende de patrones, que ya no depende de creencias que no resuenan con uno, es mucho más liberador. Es liberador darse cuenta que uno puede cambiar la realidad. Y a mí me pasa mucho que yo veo en mi familia muchas primas, por ejemplo, o primos, que son patrones y son tan notorios y que no está mal, pues al final es la vida que han elegido, ¿no? Y a mí me parece lindo observar también los procesos de las personas y que no están mal, es simplemente lo que han elegido, la vida que han decidido llevar. Y también veo otros procesos dentro de mi familia de personas que sí están trabajando por hacer algo diferente, sí están entregándose mucho amor para o sea, y se nota que cuesta un poco, pero cuando yo los veo, a mí me da tanta emoción. Además, porque yo siempre me he sentido como el bichito raro de la familia. A no todos les encajaré, perfectamente entendible, pero siempre los he observado y yo de pequeña me pasaba algo muy raro cuando, no sé, los 24, los 31 de diciembre, sobre todo los 31 de diciembre, cuando había tanta fiesta y tanto trago y tanta música y tanto ruido, yo normalmente me iba al cuarto, por esto se celebraba normalmente en la casa de mi abuela, yo me iba al cuarto y yo los veía de fuera y yo decía, ¿será porque soy adoptada? ¿Que yo no encajo? Ya con los años me di cuenta que no, yo no era la única, sino que estaba muy pequeña obviamente para tener conversaciones con los grandes, que ahorita ya podemos tener este tipo de conversaciones y tenemos mucho más en común de lo que yo me imaginé. Son unos cuantos, no son todos, pero aún así para mí es muy lindo ver y darme cuenta que realmente sí tenía personas en la familia con las que teníamos cosas en común y bueno, tenemos cosas en común y podemos hablar. Pero bueno, me estoy yendo para otro lado, retomemos. La deconstrucción como un proceso espiritual puede venir de un duelo, de una crisis, de una ruptura amorosa y esos momentos son muy provechosos porque nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos toda la capacidad de darle un cambio al juego que veníamos jugando. Y este es un ejemplo básico. Yo crecí en una familia católica, estudié en un colegio de jesuitas y yo siempre fui muy crítica de lo que era la iglesia, por ejemplo. Y lógicamente siento que a mí también el tema de la reconstrucción y el tema del desaprendizaje me vino un poco temprano porque yo cuestionaba mucho la iglesia porque yo decía, la iglesia no me acepta. Entonces, ¿yo por qué tengo que ir a un lugar donde no soy bien recibida? Entonces, claro, desde ahí, desde muy pequeña, empecé a cuestionar cosas que a mí no me funcionaban, que a mí no me resonaban. Esa
particularmente fue de las primeras cosas a las que yo renuncié, digamos, internamente, porque en ese momento tampoco es como que uno dijera, renuncio a ser católica, no, pues a día de hoy ya eso poco o nada importa, pero en ese momento para mí, yo internamente decía, a mí no me gusta la iglesia. Y en ese momento yo sentía muy dentro de mí que algo estaba cambiando y que iba a seguir cambiando porque no había vuelta atrás, porque ya me había vuelto muy crítica de no solamente eso, sino de el estilo de vida también. Normalmente uno aprende mucho en la casa, aprende mucho en el colegio, pero al final del día puede que la verdad de uno sea completamente distinta. Puede que la manera en que yo concibo el amor sea muy distinta a como la concibe mi mamá, a como la conciben mis tías. Y si bien yo les dije que una deconstrucción podía venir de una crisis, de una ruptura, de un duelo, de, bueno, tampoco tiene que ser hasta allá. A mí, por ejemplo, muchas cosas me generaban incomodidad de lo que yo veía, de las dinámicas que yo veía en mi familia. Y no solamente en mi núcleo familiar, sino en general, primos, tíos, tías. Habían muchas cosas que a mí me generaban ruido y solamente hasta que salí de mi casa me permití a mí misma empezar a vivir una verdad diferente. Ahora, esa verdad también tengo que decir que chocó bastante con el hecho de vivir sola, de estar expuesta a una sociedad en la que se normalizan muchas cosas, como el alcohol, por ejemplo, que fue otra cosa que a mí me costó muchísimo. Y, por ejemplo, yo empecé a tomar muy pequeña, yo a mis 14 años, yo ya había probado el aguardiente. Y de ahí para adelante, como para mi familia era tan normal y no tomar era como sinónimo de aburrimiento y yo como ya me sentía el bicho raro. Entonces, al final terminaba entrando en esta dinámica de, ok, bueno, vamos a tomar y pues nos emborrachamos y pa'lante. Claro, luego cuando empecé a vivir sola, sí que es verdad que hubo muchas cosas que empecé a dejar atrás de mi familia. Aún así, el tema del alcohol, por ejemplo, a mí me costó mucho. A mí, y esto lo mencioné el fin de semana, a mí me dolía mucho cuando la gente decía, ay, no, es que se volvió aburrida porque no toma. A mí no me gustaba que me dijeran aburrida, me dolía mucho que me dijeran que era una persona aburrida porque no tomaba. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues tomar. Me fui muy infiel a mí misma. Al final lo que debe ser es que a tus 20 pues tomes y vayas de fiesta y yo nunca he sido de ese ambiente, o sea, yo no soy de ambiente de fiestas, yo al trago nunca le encontré la gracia, a mí nunca me sabía bien. Aún así, justamente para evitar esos comentarios, yo tomaba, hasta que llegué a un punto en el que me cansé y conscientemente entré en una conversación conmigo en la que me cuestioné mucho si esto que yo estaba haciendo era mío o era un aprendizaje de dinámicas familiares, de dinámicas sociales y tuve que ser muy honesta conmigo y dije, pues al que yo le parezca muy aburrida, pues entonces le parecería aburrida y ya está, porque no planeo seguir intoxicándome y no planeo seguir haciendo cosas que realmente no son lo que yo soy. En ese momento dejé de tomar alcohol y mi vida cambió y me convertí en una persona mucho más amigable conmigo misma, mucho más amorosa con los planes a los que decidía ir, a los que no decidía ir. Y si bien eso me costó amistades, me costó incluso una relación, sí, porque puedo decir que afectó directamente la relación que yo tenía en ese momento, pero pues yo no estaba muy parada de mis límites y sabía que no los iba a sobrepasar, porque me había puesto a mí en primer lugar y esta nueva versión que quería hacer con la que yo me sentía mucho más cómoda. Pero bueno, de ese temita particular del alcohol hablaremos en otro episodio porque voy a traer una invitada también muy, muy especial para mí. Y bueno, como ustedes saben que a mí me gusta es que nos cuestionemos, que nos preguntemos cosas, que tengamos conversaciones con nosotros mismos para conocernos. Les voy a proponer un ejercicio y es que elijan 3 creencias que estén dispuestos a soltar y otras 3 que quieran integrar en este momento de su vida. En este proceso no estamos rotos, estamos renaciendo constantemente. Y bueno, ya para finalizar, les quiero dedicar claro que sí, les quiero dedicar este libro, les quiero recomendar este libro y es el de las 7 leyes espirituales del éxito. Y de este libro sí que les quiero dedicar la séptima ley, que es la ley del Dharma o el propósito de vida. Porque en este proceso, después de reconstruirnos, esta nueva versión no solamente nos sirve a nosotros, sino que también está al servicio de los demás. Porque no te deconstruyes solo para ti, sino para vivir desde tu propia autenticidad. Y eso al mundo le aporta y le aporta muchísimo más de lo que te imaginas.
Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.